Buenos días. El congresista Cordero Yontay. Presente. Gracias. Hemos recibido la licencia de la congresista Amuruz Dulanto. Congresista Salguana Cavides. Congresista Bazán Narro. La vemos conectada. Vuelvo a llamar. Bazán Narro presente. Gracias, congresista Bazán. Congresista Flores Ruiz. Flores Ruiz, presente. Buenos días, señor presidente. Gracias, congresista Flores. Hemos recibido la licencia del congresista Muñante Barrios. Congresista Soto Palacios. Presente. Gracias, congresista. Señor presidente, cuenta usted con el quórum reglamentario. Muchas gracias. Con el quórum reglamentario y siendo las 8:22 horas del martes 6 de septiembre del 2022, se da inicio a la segunda sesión ordinaria de la Comisión Especial de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la OCDE del periodo anual de sesiones 2022-2023. A continuación procederemos con el desarrollo de la agenda. Aprobación del acta. Se solicita la aprobación del acta de la primera sesión ordinaria desarrollada el día 16 de agosto del 2022, la misma que ha sido alcanzada junto con la citación a los colegas congresistas. Si algún congresista desea formular alguna observación al acta, puede hacerlo en este momento. Si no hay observaciones, pasamos a votación nominal. Señora secretaria técnica, sírvase proceder a verificar la votación nominal. Bueno, señor presidente. Congresista Cordero Yontay. A favor. Gracias. Congresista Salguana Cavides. Congresista Bazán Narro. Congresista Bazán Narro. Congresista Flores Ruiz. Flores Ruiz, a favor. Congresista Soto Palacios. A favor, Soto Palacios. Vuelvo a llamar a la congresista Bazán Narro. Sí, perdón, secretaria técnica. Bazán Narro a favor. Tengo problemas de señal. Gracias, congresista Bazán. Hemos registrado su votación a favor. Tiene usted el acta aprobada en forma unánime de los presentes. Muchas gracias, secretaria técnica. Entonces, se tiene por aprobada el acta de la primera sesión ordinaria del 16 de agosto del año 2022 por unanimidad. A continuación, pasamos a la estación de despacho. Se les ha distribuido a sus correos electrónicos institucionales el cuadro de los documentos remitidos y recibidos por la Comisión del 12 de agosto al 1 de septiembre del presente año. Si algún señor congresista tuviera interés en algún documento, puede solicitar copia del mismo a la Secretaría Técnica de esta comisión. Si algún congresista desea intervenir en esta estación, no habiendo solicitado el uso de la palabra ningún congresista, pasamos a la estación de informes. Estimados colegas, la presidencia desea informar que se ha recibido la solicitud de la Dirección General para Asuntos Económicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la que nos comunica que en el marco del proceso de adhesión del Perú a la OCDE, se había previsto la visita del secretario general adjunto de esta organización, señor Ulrich Westergaard Knudsen, quien liderará la denominada misión de lanzamiento Kick-Off Mission, y por ello la denominada misión en el oportuno encuentro con los señores parlamentarios de esta comisión
se accedió a llevar a cabo la reunión en el Palacio Legislativo hoy martes 6, pero ante las dificultades de contar con servicio de interpretación se ha trasladado el encuentro a la sala de embajadores en el Palacio de Torre Tagle desde el mediodía hasta las 13 horas. Oportunamente se les ha informado de esta reunión y se les ha invocado a asistir como muestra de nuestro interés en escuchar al secretario general adjunto sobre el proceso de adhesión, proceso que cuenta con el apoyo del Congreso de la República y en cumplimiento de los objetivos de esta comisión. Si alguno de los señores congresistas quiere hacer uso de la palabra a fin de conocer su opinión sobre lo informado o si tiene algún informe que presentar, puede hacerlo en este momento. No habiendo más informes, pasamos a la estación de pedidos. Si algún congresista desea formular algún pedido, puede hacerlo en este momento. No habiendo más pedidos, pasamos a la estación orden del día. Estimados colegas congresistas, en el orden del día tenemos programada la presentación y exposición del ministro del Ambiente, señor Wilber Rosas Beltrán, quien viene acompañado de la señora viceministra de Gestión Ambiental, Elizabeth Silvestre Espinosa, y la señora Miriam Alegría Ceballos, gerenta general del Organismo de Evaluación y Fiscalización, OEFA, sobre los siguientes temas. Acciones que desarrolla el Ministerio del Ambiente en la tarea de contribuir con la política de Estado de adherir nuestro país a la OCDE. Y, como segundo punto, avances del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, en la implementación de herramientas recomendadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. Asimismo, se nos ha comunicado que participarán también las señoras Milagros del Pilar Verástegui Salazar, directora general de Educación, Ciudadanía e Información Ambiental, la señora Milagros Pozo Ascuña, directora de Políticas y Estrategias en Fiscalización Ambiental, así también el señor Eduardo Calvo Buendía, asesor del despacho viceministerial de Gestión Ambiental. Les damos la bienvenida y concedemos el uso de la palabra. Estimados señores congresistas, apreciados participantes, buenos días, señor Luis Gustavo Cordero Yontay, presidente de la Comisión de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico del Congreso de la República, así también a los congresistas presentes en esta sesión. El Ministerio del Ambiente desde el año 2014 inició el proceso de vinculación con la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, OCDE, y producto de dicho trabajo se elaboró la primera evaluación de desempeño ambiental del país, que establece un conjunto de recomendaciones cuya implementación permitirá conducir al país por la senda del desarrollo sostenible. Desde entonces, hemos tenido avances significativos en materia de gestión ambiental y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales que son compatibles con los estándares de la OCDE, como el registro de transferencia de contaminantes, la regulación sobre el plástico de un solo uso e incrementar la protección de los ecosistemas marinos a través de áreas marino protegidas, por destacar algunos temas. No obstante, tenemos aún pendiente un largo camino por recorrer, sobre todo si el Perú busca adherirse a la OCDE, como ha sido la voluntad del presidente Pedro Castillo, anunciada a inicios del presente año. Ello ha generado que definamos de manera conjunta con la OCDE una hoja de ruta orientada al crecimiento sostenible, la protección de la biodiversidad, la lucha frontal contra el cambio climático, así también como contribuir a la protección de nuestro planeta, que es nuestra casa común.
Y para ello es fundamental que como país fortalezcamos la democracia ambiental y el respeto de los derechos fundamentales de las personas defensoras ambientales y mejoremos la gestión ambiental de las sustancias químicas, incrementemos las modalidades de conservación en los ecosistemas marinos, reduzcamos los niveles históricos de deforestación y mejoremos la salud ambiental de nuestra población. Muchas veces han sido expuestas a la contaminación debido a malas prácticas de algunas actividades económicas. La hoja de ruta que nos ofrece el proceso de adhesión a la OCDE es la que nos hemos marcado y la que estamos planteándonos. Es una oportunidad para mejorar las capacidades nacionales en materia ambiental y fortalecer el trabajo conjunto. Y este trabajo conjunto bajo un mismo objetivo, con el Congreso de la República, para viabilizar medidas que permitan contribuir a un Perú sostenible para el bienestar de los peruanos, y los peruanos no solamente de hoy, sino también de los peruanos de mañana. Eso es lo que nos planteamos y creo que la hoja de ruta a seguir de manera conjunta con el Congreso es una tarea que nos hemos trazado los peruanos y peruanas para poder insertarnos en un organismo tan importante como es la OCDE. Y creo que es una tarea, señor presidente, entre el Ministerio del Ambiente y también el Congreso de la República. Y le agradezco por esta oportunidad. Muchas gracias a usted y a los congresistas que son miembros de esta comisión. Muchas gracias, ministro, por su participación. Hola, hola, hola. Se ha ido el audio totalmente. No sé por qué razón. Hola, buenos días, señor ministro. Señor presidente, se ha ido el audio. Sí, aquí se le escucha bien, colega. Vamos a ver, de repente problemas técnicos, vamos a tratar de solucionarlo con el área técnica. Abierto. Presidente. Sí, señor ministro, lo escucho. Y muchas gracias por la oportunidad, pero también al mismo tiempo aprovechar la ocasión para presentar que conjuntamente vamos a esta presentación. Está con nosotros también la viceministra de Gestión Ambiental, la doctora Elizabeth Silvestre, e igualmente también nos acompañan en esta oportunidad la doctora Miriam Alegría Ceballos, que es del OEFA. Así que estamos en conjunto para poder ser parte de esta sesión tan importante para nosotros del Ministerio del Ambiente, como también para la Comisión Especial. Gracias, señor ministro. Muchas gracias. Entonces continuamos con la participación de la viceministra Elizabeth Silvestre. Muchas gracias. Muy buenos días, congresista Luis Cordero Yontay Gustavo. Señor ministro, buenos días. Muy buenos días a todos los congresistas. Como bien lo ha mencionado el señor ministro, hemos preparado una presentación para comentarles el proceso de adhesión a la OCDE bajo la ruta establecida en la carta recibida invitación al Perú el 10 de junio, recibida por el presidente Castillo. Voy a proceder a compartir pantalla, por favor. Bien, solo me gustaría que me confirmen si la pantalla se ve adecuadamente. Sí, sí se puede visualizar. De acuerdo. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Con su permiso, señor presidente, vamos a comentarles el proceso de adhesión del Perú a la OCDE del sector ambiente.
en el Ministerio del Ambiente, por las competencias, este proceso es liderado por uno de los viceministerios y a raíz de que el fundamento principal del proceso de adhesión a la OCDE se basa en los estudios de desempeño ambiental, lo lidera la Dirección General de Ciudadanía, Educación e Información Ambiental del Ministerio del Ambiente. Comenzar, en principio, contarles cómo es que llegamos a establecer o cómo es que la OCDE nos implementa estos indicadores e instrumentos jurídicos en el sector ambiental que tengan que ser implementados para ser parte de. En ese sentido, primero comentarles que la evaluación de desempeño ambiental, partida del estudio de desempeño ambiental en el Perú, conocido como ESDA, que recogió información en el periodo de 2003 a 2013 con relación a los principales avances en materia de desarrollo sostenible y algunos aspectos ambientales relacionados con calidad ambiental, con desarrollo de tecnologías y generación de políticas que generen el crecimiento económico e inclusión social, ha sido, nos ha dado un marco general de hacia dónde nosotros debemos ir en el tema ambiental. Y con ese ESDA, establecido y desarrollado 2003 al 2013, pues estableció una misión formada por CEPAL y OCDE, y en el 2016 se realizó la primera evaluación de desempeño ambiental EDA al Perú. Con esto quiero mencionar que a partir del ESDA, que era un conjunto de información analizada en un periodo de 2003 a 2013, se realizó el primer estudio de desempeño ambiental en 2016 y donde nos dicen cuáles son las falencias y cuáles son la ruta y las necesidades que nosotros deberíamos implementar camino a la implementación de OCDE. En ese sentido, la evaluación de desempeño ambiental requiere entonces ser implementada de manera institucional en el país. Y para eso, el 2017 se crea el Decreto Supremo 005-2017 MINAM, cuando se establece el plan de acción para implementar las recomendaciones de la evaluación de desempeño ambiental, llamado Plan de Acción EDA. Implementado, en esencia, implementado este plan de acción EDA, nosotros estaríamos cumpliendo aquellos indicadores requeridos basados en el ESDA para poder ser parte de OCDE. Este proceso, cabe resaltar que el proceso de adhesión a la OCDE es un compromiso voluntario que lo asumió el país. Lo asumió el EDA, para que nosotros podamos mejorar las políticas en materia ambiental y acercarnos a los estándares de la OCDE, y cuyo periodo de implementación fue entre 2017 y 2022. Esto implicaba que nosotros elaboremos de manera anual y recurrente estos planes de acción de evaluación de desempeño ambiental con la finalidad de poder reportar cómo estamos avanzando en la mejora de políticas en materia ambiental. No estoy segura si el Teams ayuda con el pase de las láminas, pero estoy en la lámina de evaluación de desempeño ambiental y su plan de acción. Bajo este contexto, ¿qué es lo que en esencia se evalúa en la evaluación de desempeño ambiental? En estos estudios de evaluación de desempeño ambiental se evalúan tres aspectos principales. El proceso hacia el desarrollo sostenible. Eso significa incluir en medio de la política ambiental una visión de largo plazo con conceptos de innovación y crecimiento y sostenibilidad ambiental. El otro aspecto es la calidad de vida, la calidad ambiental de vida, que está relacionado principalmente con los estándares de calidad en el aprovechamiento de los recursos existentes en el país. Esto significa, en términos generales, aspectos de calidad ambiental relacionados con agua, suelo y aire, de forma general. El otro aspecto importante en el tema de evaluación de desempeño ambiental está considerado con el aprovechamiento de la base de los recursos naturales. Es importante el aprovechamiento de los recursos naturales, pero es importante también su conservación, su preservación, camino al concepto integral de desarrollo sostenible que integra tanto el aspecto ambiental, económico y social. En ese sentido, de esta evaluación de desempeño ambiental, nosotros recibimos 66 recomendaciones. Estas 66 recomendaciones buscan mejorar el desempeño ambiental del país a fin de facilitar la adhesión del Perú a la OCDE.
Y es ese proceso de evaluación de desempeño ambiental que hemos venido implementando año tras año, como había mencionado, del 2017 al 2022. En la estructura del Plan de Acción de EDA, por el periodo de implementación de 2017 a 2022, se ha elaborado 3 aspectos, como ya mencioné, el progreso hacia el desarrollo sostenible, la calidad ambiental de vida y el aprovechamiento de la base de los recursos naturales. En el cuadro que está en azul, ustedes pueden visualizar cuáles son los indicadores que nosotros hemos avanzado año a año respecto a este contenido estructurado del Plan de Acción de EDA. Es un contenido ya estructurado que nosotros recibimos y el cual implementamos de manera multiinstitucional a nivel de país. En ese sentido, este Plan de Acción EDA tiene un total de 175 actividades estratégicas que corresponden a las 66 recomendaciones de la EDA, que estas son emitidas por la OCDE y están organizadas, como lo mencioné, en 3 ejes estratégicos y estructurada en 11 capítulos. Es la estructura que nosotros debemos respetar en cada uno de los estudios del Plan de Acción de EDA que emitimos año tras año. Para cada una de estas 735 actividades estratégicas se ha planteado una o más indicadores. Por lo tanto, para el presente reporte del Plan de Acción de EDA, nosotros consideramos alrededor de 842 actividades estratégicas. En ese sentido, relacionado con cada uno de los componentes, tenemos 25.2% relacionado con el aprovechamiento de la base de los recursos naturales, 42.5% está relacionado con la calidad ambiental de vida. Esto significa evaluar la calidad ambiental en suelo, aire y agua de manera que garantice la salud y el bienestar de las personas con fines de desarrollo de tecnologías y una mira de visión a largo plazo en el concepto de desarrollo sostenible. Y eso está directamente relacionado con el 32.3% del progreso hacia desarrollo sostenible, que se basa principalmente en el implementar las políticas necesarias para la mejora de la gestión ambiental, el aprovechamiento de los recursos naturales y, obviamente, la generación de ingresos económicos, generando y desarrollando y promoviendo tecnologías en el concepto de lo que ya mencioné, conocido como desarrollo sostenible. En ese contexto, como había mencionado, este estudio de desempeño ambiental viene siendo desarrollado desde 2017 al 2022. Hay una responsabilidad y un compromiso del país de elaborar estos reportes año tras año. El último reporte evaluado este año 2022 ha sido ya publicado el junio de este año, donde nosotros hemos podido visualizar que de esas 842 actividades estratégicas en el estudio de desempeño ambiental, 60.8% están completamente cumplidas. En progreso tenemos 19.6% de las actividades y sin avances 19.6%. Y ese es el reto que nosotros tenemos que, enfrentar en este momento en el proceso de establecer esta ruta para la adhesión a OCDE desde el Ministerio del Ambiente. Considerar que porcentajes no están relacionados exclusivamente con el sector ambiental, sino están relacionados con el porcentaje de avance de las 42 instituciones públicas que reportan para el estudio de desempeño ambiental. Asimismo, este estudio, como había mencionado, está estructurado en 11 capítulos que tienen aspectos como reportes relacionados con biodiversidad, acciones en torno de la formulación de políticas, gestión de residuos y sustancias químicas, agua, sector agropecuario y silvicultura, ambiente y economía, cooperación y compromisos internacionales, sector pesca y recursos hidrobiológicos, aire, sector minero, sociedad y ambiente. En ese sentido, nosotros podemos mencionar que los mayores porcentajes de avance en cada uno de estos capítulos se encuentran en el tema economía y ambiente con 76%, en el tema de entorno de políticas 75.6%, gestión de residuos y sustancias químicas 75.3% y biodiversidad con el 73.6%, capítulos que en mayor porcentaje corresponden a los retos e indicadores establecidos para el sector ambiente. Bajo eso, como es también
la responsabilidad del país y es a pesar de ser voluntario, pero es un compromiso tener que publicar estos reportes en el marco de ese decreto supremo del 2017 al 2022, se ha cumplido año a año a establecer y publicar los estudios de seguimiento y monitoreo del plan de acción para implementar las recomendaciones de evaluación de desempeño ambiental OCDE. Ahí adjuntamos el link del quinto reporte, como decía, 735 acciones estratégicas que debieran cumplirse en el corto plazo de 1 año, en el mediano de 3 y en el largo plazo de 5 años que finalizaba este año. Y está a cargo de 42 entidades, 14 ministerios, incluido el Ministerio del Ambiente, 24 organismos y la Presidencia del Consejo de Ministros, la Superintendencia de la Banca y Seguros del Perú, el Ministerio Público, Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial. Los reportes de seguimiento y monitoreo del Plan de Acción EDA se realizan anualmente, como lo había mencionado, y están disponibles en el Sistema de Información Ambiental SINIA, que está a cargo del Ministerio del Ambiente. Los 5 reportes de seguimiento y monitoreo de manera oficial, consensuada, y lo que han reportado estas 42 entidades públicas está estructurada según la estructura establecida para establecer el proceso de adhesión a la ruta OCDE en esos 11 capítulos y están disponibles en la página de SINIA del Ministerio del Ambiente. Esto como una introducción de cómo es que nosotros hemos avanzado como país y como sector ambiente en el proceso de adhesión a la OCDE. Bajo este esquema, entonces, se han hecho estudios ambientales de OCDE para el Perú. Tenemos, y de aquí a poco seguro vamos a tener la presentación de OEFA cuando nos muestre, basado en el estudio de OCDE para el proceso de adhesión y del cumplimiento regulatorio y fiscalización del sector ambiental, para lo cual OEFA ha implementado una resolución de gerencia general de cómo sería este proceso de establecer y cumplir con los indicadores e instrumentos jurídicos para el caso del cumplimiento regulatorio y fiscalización del sector ambiental. También se ha hecho un estudio relacionado con el tema de la gobernanza de agua en el Perú. Consideramos en ese sentido que se ha puesto el tema de agua porque nosotros sabemos que agua es un aspecto transversal con una mirada en todos los sectores y en todas las acciones, y para eso se ha establecido a través del Ministerio del Ambiente la comisión multisectorial encargada de realizar el seguimiento a la elaboración del informe denominado Diálogo sobre Políticas de Gobernanza de Agua en el Perú, el año 2020. Bajo este estudio de gobernanza existen algunos, digamos, una visión general de lo que contiene este estudio y está establecido en el principio de efectividad, eficiencia, confianza y participación, que son estándares que en general son establecidos por el proceso de adhesión y los estándares requeridos en el marco de los instrumentos jurídicos que requiere el proceso de adhesión a OCDE. Esto nos ha llevado a nosotros como Ministerio del Ambiente que se apruebe la Política Nacional del Ambiente al 2030. Considerando estos estudios de desempeño ambiental, los avances de estos y el establecimiento de los requerimientos y el conocimiento de aquellos 66 indicadores que nos muestran la ruta a la mejora y al desempeño, a la mejora del desempeño ambiental, el Perú pues cuenta ahora con la Política Nacional del Ambiente al 2030, que tiene una visión establecida con respecto a la disminución de índice de fragilidad. Por ejemplo, se mantuvo el 55% del índice de biodiversidad y los servicios de ecosistemas, lo cual contribuye de manera efectiva a la gestión sostenible de la naturaleza, principalmente considerando las medidas frente al cambio climático con una mirada transversal que incluye la gestión ambiental en términos de calidad y la gestión de los recursos naturales en términos de aprovechamiento, conservación y desarrollo de tecnologías en aspectos de mitigación. Y lo mismo al tema de la sostenibilidad ambiental y al desarrollo de las personas, que actualmente eso se plasma en el concepto de lo que se conoce como los defensores ambientales. Esta Política Nacional del Ambiente ha sido aprobada en 2021 y cuenta con 23 indicadores a nivel nacional, se vincula con la visión del Perú al 2050 y busca alcanzar, como decía, el desarrollo sostenible, abordando de manera simultánea los aspectos ambiental, económico y social.
Los contenidos de la Política Nacional del Ambiente están alineados a los objetivos del desarrollo sostenible y dentro de sus metas, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8 plantea promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno, productivo y el trabajo decente para todos. Esto, mirando el concepto de desarrollo sostenible, nos está diciendo en esencia la política de hoy para mañana considera aspectos de innovación, desarrollo, crecimiento, conservación y, bueno, involucra definitivamente el área de formación y capacitación pensando en temas de educación. Con esto, digamos, basado en los estudios de desempeño ambiental, nuestro primer resultado se plasma en la Política Nacional del Ambiente, que conversa con los objetivos del desarrollo sostenible, que conversa y lleva en consideración los 66 indicadores establecidos por OCDE para el proceso de adhesión, y entonces establece lineamientos de la Política Nacional Ambiental al 2030. Tenemos 9 lineamientos en la Política Nacional al 2030 y actualmente, como la base de OCDE es un proceso de conocimiento y generación de tecnologías y desarrollo de sostenibilidad, estos lineamientos de la Política Nacional del Ambiente al 2030 ha llevado a que el Ministerio del Ambiente establezca ejes estratégicos de investigación ambiental que mejoren el desempeño ambiental a nivel de todo el país, lo cual involucra a universidades, instituciones públicas, principalmente, que van a desarrollar acciones y actividades en el marco de esos ejes estratégicos de investigación alineados al 2030 a la Política Nacional del Ambiente, que mira reducir con desarrollo, con enfoque con una mirada de largo plazo y con una mirada de sostenibilidad, todos los impactos relacionados al sector ambiente, desde la calidad ambiental en temas de contaminación de agua, suelo, aire, hasta la conservación y preservación de los recursos naturales en temas de desarrollo tecnológico para temas de adaptación, mitigación de cambio climático, poniendo al medio y al centro de todo esto el proceso de trabajar de manera conjunta en la conservación, preservación y el apoyo directo a los derechos humanos y en el caso de ambiente a los derechos de los defensores ambientales, lo cual obviamente, como sabemos, se da a raíz de esas actividades ilegales que ya conocemos. Esto plantea la política, establece sus ejes estratégicos y ya estamos en marcha de la implementación operativa a través de la Agenda de Investigación Ambiental, que es una agenda multisectorial, multiinstitucional, que es liderada por el Ministerio del Ambiente. Estos insumos han sido generados a través de todo ese proceso de evaluación de los estudios de desempeño ambiental, a través de la evaluación y análisis de cómo hemos ido avanzando del primer al quinto informe en tema de los indicadores y la estructura establecida por OCDE. Bajo eso, como ya sabemos nosotros, en junio recibimos esa invitación y aceptamos el proceso de adhesión a la OCDE y entonces nosotros sabemos que hay un tema de aceptación de los objetivos de la organización para presentar a la OCDE. Nosotros acá solo estoy tratando de mostrarles a ustedes cuál es la ruta que se establece para que un país pase a ser parte o se inmerse dentro del proceso de adhesión a la OCDE. Partimos del punto 1, donde aceptamos los objetivos de la organización. Nosotros estamos conscientes de lo que significa ser parte de la OCDE. Nos adherimos a la Convención de la OCDE y nos enmarcamos en el cumplimiento de todas las iniciativas y compromisos establecidos en ella. Aceptamos los protocolos suplementarios y esto es un proceso continuo. Para eso se establecen diversas reuniones y se asisten a las diversas reuniones convocadas por OCDE en el marco de la Convención de OCDE. El cuarto paso es aceptación de todas las decisiones, resoluciones, reglamentos, conclusiones y adoptadas por la organización en relación con su gestión y funcionamiento. Es decir, al nosotros hacer el seguimiento del paso 1, 2, 3 y 4, estamos conscientes que estamos implementando acciones bajo una regla, bajo una estructura reglamentada, estructurada y que tiene plazos, indicadores que se tienen que cumplir como están establecidos en los compromisos, en las normas, en los reglamentos y en los protocolos establecidos por OCDE.
aceptamos los estados financieros de la organización, es decir, hay un involucramiento de lo que significa el proceso de adhesión a la OCDE en términos de financiamiento. Y finalmente aceptamos los métodos de trabajo de la organización. Esos métodos de trabajo significa tener un grupo institucionalizado que se responsabilice del proceso de implementación de la OCDE, por un lado, así como asistir a aquellas reuniones de seguimiento, de evaluación, de discusión, de actualización y de levantamiento de observaciones que lo establece el mecanismo de proceso de adhesión a la OCDE. Todos esos 6 aspectos nosotros ya el Perú ha evaluado, ya el Perú ha aceptado y estamos inmersos en este. En el caso del tema ambiental y obviamente en el caso del Perú también, estamos en el punto 7. El punto 7 dice que para concluir este proceso de adhesión a la OCDE, nosotros tenemos que aceptar todos los instrumentos jurídicos sustantivos de la organización vigentes hasta la fecha. Ese es en el momento en que nosotros estamos y es el momento que se da cuando nosotros recibimos la carta, el presidente Castillo recibe y acepta ese proceso de adhesión a OCDE en junio. Estamos aceptando que vamos a implementar todos los instrumentos jurídicos sustantivos de la organización vigentes a la fecha para que podamos nosotros adherirnos a la OCDE. Bajo ese proceso existe un manual, existe una ruta en la que nos dicen cómo es que debemos nosotros hacer y qué debemos cumplir para aceptar todos los instrumentos jurídicos sustantivos de la organización vigentes hasta la fecha. Es esa ruta la que fue entregada al país y la que se debe implementar en cada uno de los sectores. Esto es a nivel nacional. En el caso del Perú, nosotros tenemos 245 instrumentos jurídicos que deben ser implementados. De esos 245 instrumentos jurídicos a nivel de país que deben ser implementados, al Ministerio del Ambiente le corresponden alrededor del 28% de la implementación de esos instrumentos jurídicos. Y es por eso que nosotros, como mencionaba en la lámina anterior, hemos institucionalizado y hemos respetado los protocolos de este proceso de adhesión y estamos organizados en el Ministerio del Ambiente para cumplir a ese 28% de instrumentos jurídicos que nos permitan la adhesión a OCDE. ¿Cómo nos hemos organizado? Bueno, como sabemos, en principio, que el Perú, en términos de adhesión a la OCDE, está sujeto a revisión. Eso es algo que nosotros debemos siempre llevar en consideración. Cualquier aspecto que nosotros, documento o instrumento jurídico que se vaya a elevar al proceso de adhesión, siempre está sujeto a revisión. Está estructurado el proceso de adhesión a OCDE en estos 7, digamos, capítulos o temas, que son las revisiones técnicas que hará la Comisión de OCDE para evaluar nuestro proceso de adhesión. Entre estos 7 revisiones técnicas que vamos a tener como país, existe, como decía, el capítulo relacionado como medio ambiente, biodiversidad y clima, y que responde alrededor de 28 instrumentos jurídicos que tienen que ser cumplidos. Entonces, bajo este proceso de revisión, que es uno de los protocolos establecidos, el Perú va a ser sometido a revisiones exhaustivas como parte de los comités sustantivos de OCDE, lo cual proveerá después de ese proceso una opinión formal al Consejo una vez concluida la revisión técnica. Y ese es el cuidado que nosotros estamos implementando en el Ministerio del Ambiente y para lo cual nos hemos organizado. Pero quería mencionarles que el tema de medio ambiente, biodiversidad y clima, que es el 28% de los instrumentos jurídicos, tiene que visualizar en el proceso de implementación de OCDE, que es el marco normativo que debe regir para el proceso de adhesión, garantizar la protección efectiva del medio ambiente y la biodiversidad. El tema de cambio climático debe lograr los objetivos en el marco del Acuerdo de París. Otro aspecto importante que resalta es alcanzar la neutralidad del carbono para 2050 y debemos establecer políticas públicas en consonancia con los objetivos climáticos, incluida la inversión y la detención de la pérdida. En esencia, nos remitimos al concepto de calidad ambiental, políticas para reducir contaminación
contaminación ambiental, suelo, aire y tierra, recursos naturales en temas de conservación, preservación y desarrollo de tecnologías en el marco de los objetivos climáticos que incluya la inversión. En el concepto de desarrollo sostenible, el aspecto económico. Esto no excluye el tema de, cuando hablamos de cambio climático, inmerso la labor de la persona. Eso es la protección de los derechos humanos y para nosotros la protección de los derechos ambientales. Y ese es el foco que nosotros llevamos en consideración a partir de la ruta establecida por OCDE. Bajo esto, dentro de estos comités, como hablaba el Comité de Medio Ambiente y Biodiversidad, que nos corresponde al Ministerio del Ambiente, los comités que van a revisar el proceso de adhesión ambiental para el Perú, está ese consejo conocido como OCDE, va a revisar dos aspectos para el Perú. Uno relacionado al Comité de Químicos y el otro relacionado con el Comité de Políticas Ambientales. En el tema de químicos se van a establecer la revisión de grupos de trabajo para mirar las buenas prácticas, pesticidas, accidentes, biotecnología, biocidas, contaminantes de riesgo, registro, etcétera, etcétera. Y en el tema de políticas ambientales, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo para el tema de biodiversidad, agua, ecosistemas, clima, desarrollo, inversión, información ambiental, químicos, pesticidas, biotecnología, políticas de integración ambiental, productividad, recursos, desempeño ambiental, entre otros? Estas revisiones técnicas y las opiniones formales para este proceso de adhesión consideran la evaluación de la voluntad y capacidad del Perú para implementar cualquier instrumento legal en el marco de estos dos grandes comités que nos corresponde como tema ambiental. Cualquier instrumento legal sustantivo de la OCDE dentro de la competencia del comité y la evaluación de las políticas y prácticas del Perú en comparación con las mejores políticas y prácticas de la OCDE. Esa es nuestra responsabilidad como país. Entonces, como Ministerio del Ambiente, en el Comité de Químicos y en el Comité de Políticas Ambientales, más conocidas como el POC. Este proceso hemos iniciado nosotros ya el 5 de julio de 2022, cuando fuimos convocados a la primera reunión para conocer cuál es el proceso, el mecanismo y los protocolos que está estableciendo la OCDE para el proceso de adhesión. Hemos designado una comisión del Ministerio del Ambiente que trabaja de manera permanente para este proceso de adhesión, iniciando el proceso el 5 de julio, un mes más o menos después de haber recibido la carta de invitación para el proceso de adhesión por el presidente Castillo. En ese sentido, ¿qué es lo que hemos hecho en MINAM para este proceso? Hemos hecho la revisión de aquella hoja de ruta enviada en la que nos dicen cuáles son esos instrumentos que nosotros debemos implementar. Esa revisión tiene un factor de organización. Nos hemos organizado en el Ministerio del Ambiente de tal manera que esa hoja de ruta de 70 instrumentos jurídicos que le corresponden al MINAM, que es, como mencionaba, el 28% de todos los instrumentos jurídicos a nivel nacional, tenían que ser reorganizados. Hemos pasado por un proceso de sistematización en la revisión de cada uno de los instrumentos jurídicos para determinar si estos son jurídicos, cuál es el esquema que requiere cada uno de estos instrumentos jurídicos. Si son que son vinculantes o no vinculantes. Después, eso ha sido un proceso de sistematización. La siguiente fase ha sido un proceso de análisis de estos instrumentos jurídicos, tanto vinculantes como no vinculantes, y ha sido un proceso de evaluación. El tercer paso ha sido establecer un nivel de coordinación cuando hemos reunido a todos los directores generales del Ministerio del Ambiente para establecer cómo sería este trabajo sinérgico para que tanto los instrumentos jurídicos sistematizados y evaluados puedan ser atendidos de manera conjunta o en el marco de sus competencias para la generación de políticas necesarias y atender los 70 instrumentos jurídicos requeridos para el proceso de adhesión a OCDE por el Ministerio del Ambiente. Y finalmente, institucionalizar este proceso de adhesión a OCDE a través de la conformación de este equipo de trabajo. Ese ha sido nuestro primer accionar y bajo eso nosotros ahora
sabemos que son 70 instrumentos jurídicos ambientales vigentes, que es el paso 7 de este proceso de adhesión a OCDE. Tenemos, como decía, alrededor del 28% de estos instrumentos de nivel nacional, de los cuales, bajo nuestra revisión, sistematización, evaluación y coordinación, ya tenemos 3 instrumentos jurídicos adheridos. El relacionado con la recomendación del Consejo de Tecnologías de la Información y la Comunicación y Medio Ambiente, que fue adherido el 2018, la Declaración sobre el Crecimiento Verde, adherido el 2015, y lo último, que ha sido la Declaración sobre un Ambiente Saludable para Todos, adherido este año 2022. Por lo tanto, nos quedan 67 instrumentos jurídicos pendientes de adhesión. Estos están organizados principalmente en gestión de residuos, sustancias químicas, productos químicos, plaguicidas y biotecnología, políticas públicas y evaluación ambiental. En ese sentido, el siguiente paso ha sido determinar cómo es que nosotros vamos a trabajar con los jurídicos no vinculantes y con los vinculantes. Los instrumentos jurídicos no vinculantes son una declaración solemne del sector hacia el cumplimiento de esos instrumentos. Se ha hecho la revisión y el análisis por las direcciones generales del Ministerio del Ambiente, se ha elaborado una ficha de autoevaluación y ya se ha remitido a Relaciones Exteriores para una primera revisión. Los instrumentos jurídicos vinculantes o parcialmente vinculantes han requerido de un análisis técnico y jurídico, una evaluación del estado actual y su implementación y la disposición de un listado de alternativas y normativas que se han definido bajo un cronograma, lo cual voy a comentar a seguir. Bajo eso, entonces, el proceso de adhesión a OCDE, como decía, son instrumentos jurídicos no vinculantes y vinculantes. De los no vinculantes tenemos 55 instrumentos jurídicos no vinculantes. Se ha elaborado las fichas para cada uno de los instrumentos jurídicos no vinculantes. Ya se ha realizado la revisión por Relaciones Exteriores y ya tenemos la conformidad de que esta ficha responde a los requerimientos para el proceso de adhesión a OCDE de los instrumentos jurídicos no vinculantes. En el caso de los instrumentos jurídicos vinculantes, son 12 relacionados, unos con el Convenio de Basilea, otros con el Convenio de Estocolmo, y requiere, bajo nuestro análisis, el proyecto de ley de sustancias químicas. En ese sentido, en el aspecto de los instrumentos no jurídicos vinculantes, ya teniendo la conformidad de Relaciones Exteriores que la ficha elaborada responde al proceso requerido para la adhesión a OCDE, estamos en el proceso de la evaluación de la finalización de las 55 fichas de los instrumentos jurídicos no vinculantes que serán remitidas al Ministerio de Relaciones Exteriores, que, como sabemos, es el punto focal para este proceso de adhesión. Con respecto a los instrumentos jurídicos vinculantes, que son 12, en el marco del Convenio de Basilea ya tenemos la ficha de autoevaluación de los que se encuentran implementados y aplica a 4 instrumentos jurídicos vinculantes. Estamos finalizando el informe relacionado, como mencioné, con el tema relacionado con el Convenio de Basilea, y con el Convenio de Estocolmo ya se ha hecho la coordinación con la entidad de salud para la emisión del informe respectivo y aplica a un instrumento jurídico vinculante. Y respecto al proyecto de ley de sustancias químicas, nosotros no contamos con la ley de sustancias químicas. Esto respondería a 7 instrumentos jurídicos vinculantes. Para eso ya se ha elaborado la propuesta de ley para sustancias químicas y estamos programando su ingreso, esperamos esta semana, a CCB, y la cual obviamente, tomando las palabras del señor ministro, esto tendría que ser aprobado en el marco del Congreso, para que tengamos finalmente el cumplimiento de 7 instrumentos jurídicos vinculantes en el proyecto de ley de sustancias químicas que ya está en proceso de CCB desde el Ejecutivo. Es lo que quería resaltar. El proceso más largo para el cumplimiento de los instrumentos jurídicos vinculantes es el relacionado con el proyecto de ley de sustancias químicas, que, como lo mencioné, ya está
en CCB y próximamente será sometido a su aprobación en el Congreso de la República, y creo que por eso el ministro también resaltaba que este es un trabajo conjunto con el Congreso. Para resaltar o de manera específica mencionarles cuáles son estos 12 instrumentos jurídicamente vinculantes, los relacionados con el Convenio de Basilea, de los cuales ya estamos nosotros preparando el informe respectivo porque ya hemos trabajado en la política relacionada al Consejo de Control y Movimiento Transfronterizo de Desechos destinados a operaciones de recuperación, a la decisión y recomendación de la reducción de los movimientos transfronterizos de desechos, al tema relacionado con la exportación de residuos peligrosos de la zona de OCDE y a la decisión del Consejo de Movimientos Transfronterizos de Desechos. Esto ya está en proceso de elaboración de informe. El tema relacionado con nuevas medidas de protección de medio ambiente mediante control de bifenilos y policlorados, esto está en proceso de conversación con la Autoridad de Salud, que es un trabajo conjunto con ellos, y ya sabemos que existe un reglamento y estamos en proceso de actualización de ese reglamento. Y en el proyecto de ley para la gestión de sustancias químicas, como mencioné, son relacionadas con 7 instrumentos jurídicamente vinculantes. Considera el tema de la investigación cooperativa y la reducción de los riesgos de las sustancias químicas, el cumplimiento de los principios de buenas prácticas de laboratorio, investigación sistemática de las sustancias químicas existentes, el conjunto mínimo de datos previos a la comercialización en la evaluación de productos químicos, la decisión relacionada para evaluación de productos químicos, intercambio de información de sustancias químicas capaces de causar daños transfronterizos y finalmente el proceso de adopción de decisiones relacionadas con la prevención de accidentes en los que intervienen sustancias peligrosas en respuesta a esos accidentes. Estos aspectos relacionados con estos instrumentos jurídicamente vinculantes están descritos en el proyecto de ley de sustancias químicas que, como mencioné, está ingresando a CCB. Y nuestros siguientes pasos, como había mencionado, ya tenemos la conformidad de Relaciones Exteriores respecto a las fichas para los instrumentos jurídicos no vinculantes y estaremos remitiendo ese conjunto de 58 fichas ajustadas al Ministerio de Relaciones Exteriores. Vamos a realizar las coordinaciones necesarias para avanzar en las propuestas normativas jurídicamente vinculantes, principalmente con el tema de salud, como les había mencionado, que es uno de ellos relacionado con Basilea. Vamos a consolidar los trabajos internamente en el MINAN dedicados al proceso de adhesión a OCDE. Como les había mencionado, existe una estructura, existe una responsabilidad, tenemos la función, pero estamos en el proceso, es institucionalizado, ¿no? Finalmente, existe la necesidad de un fortalecimiento de capacidades de OCDE, del equipo de MINAN. Como recordarán, los 7 pasos de proceso de adhesión significa responder y atender los protocolos, estándares, convenios y normas del proceso de adhesión. OCDE convoca a reuniones y es por eso que creo que al inicio lo mencionaba el presidente de la comisión, que estarían nos visitando los expertos de OCDE, es parte de este proceso de adhesión. Nosotros tenemos una reunión con ellos el día jueves 8 y existen otros talleres de comunicación, actualización, absolución de preguntas, entendimiento de lo que significa el proceso de OCDE, qué reportamos, qué no reportamos, cómo se estructura ese reporte, es parte de ese fortalecimiento de capacidades del equipo de MINAN. Y estamos programando un taller internacional sobre el proceso de adhesión a OCDE con Colombia, que como sabemos es uno de los últimos países en ser adherido a la OCDE hace algunos meses. Esas son las actividades y próximos pasos que nosotros tenemos respecto al proceso de adhesión a OCDE. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos la participación del ministro de Ambiente, Wilber Ross Beltrán, y de la señora viceministra de Gestión Ambiental, Elizabeth Silvestre Espinosa. Y ahora le damos el uso de la palabra a la señora Miriam Alegría Ceballos, gerente general del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA.
Muy buenos días, señor presidente, señores congresistas, señor ministro, funcionarios todos. Desde el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, siempre para nosotros ha sido un reto y lo hemos establecido así como política institucional a partir del año 2008, que estaba centrada básicamente en la modernización institucional y por un tema de gestión por procesos que nos pueda brindar mejores resultados, y en la línea de ello hemos planteado desde el inicio esta política de mejora continua. Esto implica que para nosotros las regulaciones son indispensables para el funcionamiento apropiado de nuestras actividades, ya sea de fiscalización ambiental como también de la regulación, que forma parte de nuestras funciones misionales. En ese sentido, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, a partir del año 2018, solicitó a la OCDE evaluar el cumplimiento regulatorio y las fiscalizaciones en el sector ambiental en Perú. En ese sentido, a través de este informe, la OCDE nos ha proporcionado una evaluación que ha sido desarrollada entre octubre del 2018 y marzo del 2020, una evaluación que consiste básicamente en revisar el marco institucional, así como también las prácticas implementadas en OEFA respecto a la fiscalización ambiental. Esto básicamente ha sido para que nosotros podamos obtener recomendaciones para mejorar nuestras capacidades para ejecutar actividades de fiscalización ambiental, así como también para establecer un mejor cumplimiento regulatorio que pueda contribuir de manera efectiva al alcance de los objetivos políticos en el sector ambiental del Perú. Esta evaluación se realizó mediante una comparación de las prácticas del OEFA con las buenas prácticas internacionales, así como también los principios prácticos identificados por la OCDE en un instructivo donde básicamente se establece una guía sobre el cumplimiento regulatorio y las inspecciones. En ese sentido, de acuerdo a nuestra presentación, que justo la tenemos ahí, déjenme por favor hacer la presentación, tenemos un recuento básicamente de los avances que nosotros como entidad tenemos hasta la fecha del cumplimiento de las recomendaciones de la OCDE contenidas en este informe. Perfecto. Como les estaba comentando, el objetivo de este estudio básicamente ha sido que se evalúe el marco institucional, las prácticas de fiscalización y promoción del cumplimiento a fin de brindar recomendaciones para mejorar las actividades de fiscalización ambiental que contribuyan efectivamente a los objetivos de la política pública del marco regulatorio. Siguiente. Esta evaluación se ha basado básicamente en 12 criterios. A ver, por favor. 12 criterios para poder medir justamente nuestras actividades de fiscalización ambiental, como también el nivel de cumplimiento del marco regulatorio. Estos criterios básicamente están establecidos o se centran en estos principios: el de evidencia, selectividad, enfoque de riesgo y proporcionalidad, profesionalismo, regulación responsiva, visión a largo plazo, coordinación y consolidación, gobernanza transparente, integración de la información, procesos claros, promoción de cumplimiento y retroalimentación del administrado. El OEFA fue, como ustedes saben, la primera entidad a nivel mundial en ser evaluada bajo este estándar. Eso es sumamente importante para el Estado peruano y cabe resaltar ello. Y por esa razón, a la fecha, nosotros ya contamos desde la entidad con un plan, como ha mencionado la viceministra. Nosotros hemos establecido un grupo de trabajo que está abocado exclusivamente a brindar cada cierto tiempo información sobre la ejecución de estas actividades de implementación. Siguiente, por favor. Sí, ahí está. Sí, ya. Perfecto. El anterior. Perfecto. De acuerdo a este informe de la OCDE, nosotros a la fecha
hemos recibido 62 recomendaciones. Estas recomendaciones, como les decía, están basadas en estos 12 criterios. En este momento, a la fecha, 55 actividades están vinculadas básicamente al quehacer institucional. De ellas, nosotros las hemos concentrado en 47 actividades y en este momento 20 ya se encuentran ejecutadas, estas las vamos a mencionar, y 7 están vinculadas básicamente al quehacer institucional del Ministerio del Ambiente y otras actividades. Sin embargo, en este momento nos venimos articulando también con el Ministerio del Ambiente, no solamente para la implementación de estas recomendaciones, sino también para las recomendaciones que están vinculadas en las otras recomendaciones de la OCDE que ha mencionado la viceministra. ¿No? Perfecto. Bien, las actividades que nosotros hemos ejecutado, perdón, disculpen, tengo un problema con la presentación. Sí, no, anterior. Uno anterior. Bien, las actividades que nosotros hemos ejecutado hasta el momento, como les mencionaba, están vinculadas a los 12 principios que están establecidos en este toolkit de herramientas de la OCDE, y sobre la base de ello, en este momento, hemos establecido básicamente para los reportes el siguiente listado de actividades que en este momento hemos ejecutado. Respecto a la promoción de cumplimiento, por ejemplo, profesionalismo, respecto al principio de profesionalismo, tenemos algún problema, creo, con la presentación, por favor. Bien, ahora sí. Deben de pasarlo. Bien, respecto al principio de profesionalismo, nosotros hasta el momento, por ejemplo, hemos establecido mejoras en las competencias de nuestros supervisores y programas de formación específicos. Asimismo, hemos elaborado mapas funcionales y hemos establecido mejoras en las comunicaciones y acceso a la información. Recordemos que el principio de profesionalismo básicamente está centrado en que nuestros inspectores deben seguir un proceso de fortalecimiento de capacidades. Asimismo, debemos garantizar también que este profesionalismo venga también asociado a que nuestros inspectores se encuentren cumpliendo estándares, por ejemplo, vinculados a la integridad, a la coherencia y transparencia en sus actividades de supervisión o fiscalización ambiental. Asimismo, respecto al principio poniendo los pies sobre la tierra, que está centrado básicamente en contar con instituciones a cargo de la inspección o también del cumplimiento del sistema de inspección y cumplimiento normativo. En su conjunto deben ofrecer niveles de desempeño esperados, es decir, contar con indicadores específicos que puedan medir su nivel de desenvolvimiento, ¿no?, para poder establecer si efectivamente nosotros estamos cumpliendo con satisfacer a las partes interesadas, ¿no?, y demostrar en ese sentido eficiencia y efectividad en general. Respecto de esto, nosotros como EFA hemos implementado aplicativos y servicios de hecho que están vinculados a la actividad misional que permita cumplir con ese objetivo. Asimismo, hemos establecido mejoras en estrategias de cumplimiento de obligaciones ambientales, hemos implementado, por ejemplo, herramientas como el reportarresiduos, hemos fortalecido nuestras oficinas desconcentradas a través de un proceso obviamente progresivo en el que implique no solamente el fortalecimiento administrativo para el soporte de las actividades misionales, sino también hemos ido al tema del fortalecimiento técnico, ¿no?, de las capacidades profesionales de nuestros operadores que trabajan a nivel de todas estas oficinas desconcentradas,
Por otro lado, también hemos desarrollado actividades con municipalidades y universidades. Justamente todo esto también nos lleva a establecer algunas actividades que están vinculadas a la mejora de procesos internos y atención a la ciudadanía. Como los había señalado, todo esto tiene que ver con el proceso de modernización de la institución pública para poder, obviamente, dar resultados a nivel misional. Por otro lado, en temas de coordinación y consolidación, que es un principio también establecido por la OCDE, nosotros como OEFA hemos adecuado la regulación con identificación de riesgos, es decir, que nuestros procesos siempre están enfocados a medir los riesgos para poder intervenir de manera estratégica. Hemos simplificado también de manera coherente nuestros procesos para que las entidades de fiscalización ambiental, que obviamente están a cargo de problemas, de hecho, que vinculados también al quehacer del OEFA en su quehacer, de alguna manera puedan contar con formatos simplificados y de esa manera desarrollar de mejor manera sus funciones de fiscalización ambiental. Por otro lado, también hemos establecido la institucionalización del proceso de cooperación y coordinación con otras entidades para realizar inspecciones conjuntas. Esto nos permite, de alguna manera, trabajar de manera conjunta y de manera estratégica para no duplicar esfuerzos en términos de recursos como también de actividades, ¿no? Respecto al principio de cumplimiento basado en evidencia, este principio establece que el cumplimiento normativo y las inspecciones deben basarse siempre en evidencia y deben estar sujetos a medición. Es decir, sobre la base de estos aspectos se tiene que decidir qué inspeccionar y cómo debe basarse o procesarse en datos y evidencias los resultados que nosotros esperamos de nuestras actividades. Y en ese sentido, hemos nosotros elaborado instrumentos con predictibilidad sobre el desarrollo de las evaluaciones ambientales tempranas. Hemos optimizado el proceso de las evaluaciones ambientales tempranas para facilitar su ejecución en áreas de conflictos socioambientales. Por otro lado, respecto al principio de promoción de cumplimiento, que implica actuar con transparencia y que el cumplimiento debe promoverse mediante el uso de instrumentos apropiados como guías, juegos de herramientas y listas de verificación, el OEFA ha evaluado de manera a futuro, o sea, es decir, luego del desarrollo de estas actividades ex post, las supervisiones orientativas y ha implementado también las respectivas mejoras. En cuanto al principio de selectividad, que implica que las inspecciones y la aplicación no pueden realizarse en todas partes y abordar y hay muchas formas de lograr los objetivos de las regulaciones. Es decir, básicamente lo que implica el cumplimiento de este principio es que nosotros tenemos que actuar con mucha estrategia para poder priorizar nuestras actividades. En ese sentido, la evaluación ex post y mejora a nivel del cumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental por parte de los administrados ya es un objetivo alcanzado en la institución y en ese sentido también se han actualizado las bases de datos de manera eficiente. Asimismo, se ha impulsado la modificación del reglamento, el registro de buenas prácticas ambientales del OEFA para la incorporación de los administrados, ¿no? Esta es una actividad importante porque nos permite también identificar la información de manera más eficiente, no solamente a la entidad, sino también a todos los ciudadanos, ¿no? Por otro lado, el OEFA ha elaborado mapas de riesgos ambientales en depósitos de relaves. Esta es una estrategia para poder priorizar aquellas actividades que son riesgosas, y de alguna manera esto lo estamos también asociando a la gestión de riesgos de desastres porque muchas de las actividades que tienen que ver, por ejemplo, con en el sector minería, con la operación de relaves, están asociados generalmente a altos riesgos que se ven de alguna manera visualizados en periodos donde existe
bastante riesgo climático, ¿no? Por otro lado, la mejora regulatoria para la realización de mesas de trabajo antes de la publicación de los proyectos normativos ya es una práctica que viene realizando OEFA y nos ha permitido también tener una retroalimentación muy interesante, muy productiva, y nos ha obviamente traído como resultados tener una regulación muchísimo más democrática en ese sentido, ¿no? Y esto ha implicado que también el OEFA haya mejorado enormemente en su proceso de emisión de normas. Por otro lado, respecto al principio de enfoque de riesgos y proporcionalidad, que implica que la frecuencia de las inspecciones y los recursos empleados deben ser proporcionales al nivel de riesgo y las acciones de aplicación deben apuntar a reducir el riesgo real que plantean las infracciones. Nosotros desde OEFA hemos realizado capacitaciones para fortalecer la gestión de las entidades en su rol de fiscalización ambiental. Asimismo, hemos asesorado de manera continua en la planificación de sus acciones. Respecto al principio de procesos claros y justos, que implica que las reglas y procesos para el cumplimiento y las inspecciones deben ser claros y asimismo debe aceptarse y publicarse una legislación coherente para organizar las inspecciones y la aplicación, y asimismo deben articularse claramente los derechos y obligaciones de los funcionarios, así como también de las empresas. Las actividades que nosotros hemos realizado para poder cumplir con estas recomendaciones básicamente están centradas en la implementación de indicadores estadísticos, como por ejemplo el reporte trimestral OEFA en cifras, que nos ha permitido justamente mostrar los resultados de nuestras actividades misionales de manera periódica, con la idea de recibir también los aportes de los ciudadanos para mejorar continuamente los niveles de desempeño a nivel misional. Por otro lado, hemos implementado un canal público para que los administrados realicen denuncias sobre la conducta de los supervisores. Esto va asociado también a un código de ética con el que contamos, que nos permite también establecer ciertas reglas, deberes, obligaciones éticas con los que cuentan nuestros supervisores y que son materia de sensibilización continua para garantizar justamente que este sistema de control que tenemos a través de este canal público funcione de manera eficiente. Asimismo, respecto al principio de visión a largo plazo, que implica que se deben adoptar políticas sobre fiscalización y cumplimiento normativo y establecer mecanismos institucionales con objetivos claros y una estrategia a largo plazo. OEFA ha fortalecido de manera progresiva las áreas de cumplimiento y análisis de riesgo. Esto ha implicado que obviamente los niveles de desempeño se vean satisfactorios en este momento. De hecho, que esto es un proceso de mejora continua y por eso es que también el principio implica que el OEFA siempre esté en constante cambio para mejorar justamente sus procesos y se pueda ver los resultados inclusive con una visión a largo plazo. Respecto al tema de los multiprincipios, básicamente lo que hemos hecho es realizar una evaluación ex post con la finalidad de fortalecer el ciclo de gobernanza regulatoria sobre las buenas prácticas ambientales, ¿no? Eso también es una actividad realizada y ya en este momento se encuentra ejecutada. Respecto al principio de procesos, respecto a las actividades, porque como les había indicado hasta el momento, nosotros todavía tenemos actividades que están pendientes de implementación. Recordemos que las recomendaciones que nos da la OCDE y que están basadas en estos principios, muchos de ellos son de implementación inmediata, pero requieren de un diagnóstico que nos permita seguir mejorando continuamente. Acá lo importante es que más allá de cumplir de manera inmediata con cada una de estas recomendaciones, es que la entidad, justamente basada en la guía de estos principios, continúe mejorando continuamente.
Acá hay una lista todavía de actividades que están pendientes. Sin embargo, desde el OEFA y a través justamente de este grupo de trabajo que está enfocado de manera exclusiva a cumplir con estas recomendaciones, viene haciendo un diagnóstico que nos va a permitir a mediano y a largo plazo cubrir no solamente la totalidad de las actividades que se encuentran pendientes, sino también hacer una revisión de aquellas que ya se encuentran cumplidas para poder seguir estableciendo mejoras adicionales. Acá lo importante es que desde OEFA, justamente en esta lógica de gestión por procesos que involucra una mejora continua, nosotros vayamos analizando periódicamente nuestros niveles de desempeño para establecer aquellos aspectos o aquellas brechas que requieren ser cubiertas o mejoradas para establecer mejores niveles de satisfacción también, no solamente en nuestros administrados a quienes fiscalizamos, sino sobre todo a la ciudadanía que espera muchísimo de OEFA. Perfecto, y justamente como les venía hablando de la mejora continua e implementación de las recomendaciones, básicamente como conclusiones o como resumen, a la fecha de las 62 recomendaciones que ha emitido la OCDE, en el marco justamente de este trabajo continuo que se viene haciendo a través de este comité interno de OEFA, nosotros venimos realizando una revisión de las recomendaciones para hacer este diagnóstico. Hemos planificado actividades para poder cumplir con todavía las 47 actividades que están pendientes y podemos también de repente socializar de manera más detallada los resultados de la ejecución de estas 20 actividades que a la fecha ya han sido ejecutadas, ¿no? Entonces, eso es lo que básicamente quería comentarles y, bueno, si hay alguna pregunta respecto al informe emitido por la OCDE o a las actividades que hasta la fecha OEFA ha cumplido, estamos atentos para responderlas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la señora Miriam Alegría Ceballos, gerenta general de OEFA, por su exposición, así como los funcionarios que la acompañan. A continuación, ofrezco el uso de la palabra a los señores y señoras congresistas que deseen intervenir o realizar alguna pregunta a nuestros invitados. Señor presidente, el congresista Soto, yo quería hacer algunas preguntas al señor ministro. Tiene el uso de la palabra congresista Soto Palacios. Bueno, por su intermedio, señor presidente, saludos a todas las personas que están presentes, incluyendo al señor ministro, a la viceministra, a la secretaria general, todos los colegas congresistas. Señor presidente, yo quería preguntarle al señor ministro, mira, ¿qué acciones está haciendo o qué está implementando respecto al cambio climático, lo que está sucediendo en nuestro país? Yo creo que es muy preocupante también en la actualidad también nuestros glaciares, por ejemplo. Hace poco estuve en Ancash, en otras regiones. Preocupante, ¿no? Preocupante la situación por el cambio climático que estamos pasando y creo que todos deberíamos enfocarnos también porque es parte. Tenemos que proteger nuestro planeta, entonces más que todo, creo que aquí el Ministerio de Ambiente cumple un rol muy importante. Entonces yo quisiera, por favor, por su intermedio, señor presidente, trasladar ese pedido al señor ministro del Ambiente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, congresista Soto Palacios. Tiene el uso de la palabra el señor ministro y sus asesores. Hola, sí, muchas gracias por la consulta. Lo que puedo mencionar en aspectos del marco normativo,
tenemos en proceso de iniciación de consulta la elaboración de la Estrategia Nacional frente a Cambio Climático, que está en proceso de consulta desde hace algunos días. Y por otro lado, también está en consulta ya el Registro Nacional de Mitigación, conocido como RENAMI. Esas son las acciones que están directamente relacionadas con temas de cambio climático. En el tema de la estrategia se está considerando aspectos relacionados con medidas de adaptación y medidas de mitigación. Y esto conversa con el Plan Nacional de Adaptación a Cambio Climático que ha sido aprobado el año pasado. Y en el tema el de RENAMI es un registro cuyo insumo principal está relacionado con el tema de la reducción de carbono. Y lo cual está relacionado obviamente con la Política Nacional del Ambiente. Gracias. Muchas gracias, señora viceministra Elizabeth Silvestre. ¿Alguna otra pregunta, congresista Soto Palacios, o algún congresista que desea hacer alguna pregunta al respecto? Señor presidente, muchas gracias. Y también agradezco las respuestas de la señora viceministra. Por favor, señor presidente, por su intermedio, yo quisiera, por favor, de las acciones que está tomando, que está implementando el Ministerio de Ambiente, que me hicieran llegar a mi despacho toda la información respecto a ese tema, porque como parlamentario también me preocupa mucho, porque yo hace poco estuve en la ciudad de Uruguay asistiendo a un evento del cambio climático, y por esto, ¿cuáles son los compromisos como país nosotros? ¿Qué estamos asumiendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué acciones estamos tomando sobre ese tema? Por favor, le agradecería que nos puede enviar a mi despacho toda la información sobre el cambio, sobre el tema de la reforestación, qué están haciendo al respecto, señor presidente, y muchísimas gracias por la oportunidad. Claro, congresista Soto Palacios, a través de la Secretaría Técnica vamos a hacer las coordinaciones pertinentes con el Ministerio de Ambiente. ¿Algún colega congresista? Perdón, tiene el uso de la no, palabra, viceministra. Gracias, solo para complementar, sí, estaremos preparando la información necesaria, como mencionado el congresista Soto Palacios. Gracias. Muchas gracias, viceministra. ¿Algún congresista que desea hacer el uso de la palabra o alguna pregunta respecto a los temas relacionados a la exposición del día de hoy? Bueno, no habiendo ninguna otra pregunta al respecto, la presidencia quería hacer dos consultas respecto a los temas que han sido expuestos el día de hoy. Sobre los relaves mineros que se ha expuesto el día de hoy, sobre las fiscalizaciones, ¿hay alguna iniciativa que pueda proyectar la limpieza de los mismos o mejorar las condiciones en las diferentes regiones donde ha habido exposición de incidencia minera y que todavía hay relaves que no han hecho la limpieza adecuada? Y como segunda pregunta, el Ministerio de Ambiente, según su opinión, ¿advierte algún desafío o riesgo para el concepto de soberanía en nuestro país sobre sus recursos naturales? Para el congresista, para el caso del tema de los impactos de calidad ambiental y acciones, digamos, con actividades mineras, le voy a ceder la palabra a Miriam Alegría, que es de OEFA, quien se encarga del proceso de evaluación y fiscalización en temas de calidad ambiental. Por favor. Sí, efectivamente, como habíamos explicado, gracias, presidente, gracias, viceministra. Efectivamente, como habíamos explicado en la presentación, una de las actividades que realizó OEFA es enfocar
sus criterios de selectividad en temas de riesgos. Y efectivamente, el riesgo es uno de los factores que se identifica para poder priorizar las actividades de supervisión ambiental. Y esto ya está establecido inclusive en nuestro plan anual de supervisión ambiental, donde nosotros priorizamos de manera específica, inclusive, los relaves mineros a nivel nacional que tienen alto riesgo, sobre todo en temporadas de lluvia, porque están asociados efectivamente a temas climáticos. Entonces, esto nos ha permitido centrarnos básicamente en esos componentes riesgosos de las operaciones mineras para poder abordar de manera específica la fiscalización. Muchas gracias. Quería pedirle por su intermedio si pudiera hacernos llegar también información al respecto. Claro Muchas que sí. gracias. Gracias. Señor presidente, la palabra, si fuera posible. Bueno. Congresista Víctor Flores Ruiz tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Más o menos en la misma línea de las preguntas que usted ha formulado, más o menos quería yo hacer preguntas también a su vez de las 66 recomendaciones que están establecidas para que en este caso sean superadas y sea posible el acceso del Perú a la OCDE. De esas 66 recomendaciones, ¿qué porcentaje está logrando ya hasta el momento, o qué porcentaje desde el punto de vista del Ministerio del Ambiente ha logrado o se ha logrado, por un lado? Y por otro lado también, me gustaría a mí saber, porque yo soy químico de profesión, me gustaría saber cuáles son los procesos o los procedimientos por los cuales se puede hacer un seguimiento de la biodiversidad y la gestión de sustancias y residuos químicos, porque también hablaron de un porcentaje de 75.3% de avances logrados, pero me gustaría saber cómo se llega a esos resultados. Si no es posible la respuesta de manera directa, les agradecería que me envíen a la comisión para que así, señor presidente, por su intermedio me haga llegar esa información. Muchísimas gracias. Buenos días. Muchas gracias, congresista Víctor Flores. Si me permite, señor congresista, gracias por la pregunta al congresista Víctor Flores. Como habíamos mencionado en la presentación, de esas 66, digamos, actividades que están por cumplir o recomendaciones, hemos nosotros ya completado 60.8% en su totalidad. Y esto, cuando nosotros mencionamos completado, es porque existen las evidencias de que de esas recomendaciones han sido implementadas. Respecto a la estructura de la evaluación de desempeño ambiental, en la que está, digamos, considerada el tema de sustancias químicas, son reportes. Como esto es un estudio de desempeño ambiental a nivel nacional, son reportes que vienen de las 42 instituciones involucradas para realizar este estudio, y cada una de ellas emite su información con el debido sustento. Eso lo revisamos y bajo eso establecemos esos porcentajes que hemos mencionado. Sin embargo, me comprometo a enviarle la información desagregada, especificada, y que correspondería a ese 75.6% que ya hemos cumplido en el marco de los 66 compromisos o las 66 recomendaciones. Gracias. Muchas gracias, señora viceministra. ¿Algún congresista que quisiera hacer alguna pregunta al respecto? Bueno, no habiendo ninguna otra pregunta, agradecemos la participación del señor ministro de Ambiente, Wilber Rosas Beltrán, asimismo de la señora viceministra de Gestión Ambiental, Elizabeth Silvestre Espinosa,
y de la señora Mía Alegría Ceballos, gerente general del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, y de los señores funcionarios que han acompañado en esta sesión, y los invitamos a retirarse de la plataforma. Muchas gracias por su participación. Señor congresista, si me permite, un minuto. Sí, final. por supuesto. Para agradecer la invitación a esta comisión respecto a un tema que es de relevancia para el país y el involucramiento que estamos teniendo de manera conjunta. Nos comprometemos a enviar toda la información de manera específica, consolidada, y al mismo tiempo solicitar su apoyo para el proceso de la Ley de Sustancias Químicas, que es un trabajo conjunto que, como ya lo mencioné, está en proceso ahora en CCB y próximamente va a requerir la aprobación de forma conjunta de parte de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, señora viceministra. Muy bien, señores y señoras congresistas, agradezco la participación el día de hoy y no habiendo más asuntos que tratar en esta sesión y siendo las 9:52, se levanta la sesión. Muchas gracias, colegas congresistas. Gracias, señor presidente. Buenos días. Hasta luego. Buenos días, hasta luego.